Hola, ¿cómo están? ¿Con ánimo de seguir aprendiendo y explorando mientras nos divertimos? Excelente. Estoy muy contenta de estar nuevamente llegando a sus hogares a través de su programa Aprendo en Casa. Soy la profesora Carolina Serrano Guillén de Biología y les acompañaré en esta nueva experiencia. Prepárense para recibir nuevos conocimientos en este día de hoy. Esta semana ya ustedes tienen identificado el espacio que van a utilizar para recibir su lección de biología, ¿cierto? La última vez repasamos algunos pasos muy importantes que vamos a utilizar siempre que iniciemos la clase de biología. Y les pregunto, ¿ya se lavaron las manos? El lavado de manos es sumamente importante. Si lo hacemos de la manera correcta, no nos tomará más de 30 segundos, con abundante agua y jabón. Y eso sí, sin dejar ningún espacio sin lavar. Y ya tienen cerca de ustedes el cuaderno de biología y con qué anotar. Esto será sumamente importante, será su herramienta de trabajo, con la cual ustedes complementarán todas las evidencias que están recibiendo en sus colegios. Cuando entregan al profe sus trabajos, este programa les servirá de mucho apoyo. ¿Y están con su familia tal vez? Pues invítenla para que reciban con ustedes la clase del día de hoy. Esta experiencia es hermosa, ya que además de poder recibir las lecciones en sus casas, pueden seguir compartiendo con su burbuja social, con su familia. Hoy tendremos una jornada cargada de muchísimo conocimiento. Recuerden que ustedes ya cuentan con algunos conocimientos previos, conocimientos que han ido adquiriendo durante estos años que ustedes han estado en la secundaria. Para el día de hoy, el tema es los ciclos biogeoquímicos. ¿Cuáles son esos ciclos que veremos en este día? Veremos el ciclo biogeoquímico del agua, del carbono, del oxígeno, del azufre, del fósforo y del nitrógeno. Estoy segura y les puedo garantizar que tienen amplio conocimiento en vocabulario en esta materia y que además ustedes lo aplican de manera responsable en sus vidas. Presten muchísima atención y preparen ese cuaderno porque vamos a empezar a anotar desde este momento. Es importante que recordemos algunos conceptos básicos. Como vamos a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos, es importante recordar los niveles tróficos. ¿Se acuerdan cuáles son? Eran 3. Pensémoslos. ¿Y el flujo de la energía? ¿Se acuerdan que también hablamos un poco de la energía? ¿Cómo fluye la energía a través de los seres vivos y los ecosistemas? No se preocupen si no lo recuerdan, vamos a recordarlo de una sola vez. En el siguiente esquema veremos cómo es la transición de la energía y la materia a través de los niveles tróficos y los ecosistemas. La energía proviene del sol y es captada por los organismos fotosintéticos. ¿Recuerdas cuáles son? Por supuesto, las plantas. Estas se encuentran en el primer nivel trófico llamado los productores. Al producir su propio alimento se les conoce también como seres autótrofos. El siguiente nivel trófico es el que se alimenta de los productores. A estos organismos que lo conforman se les llama consumidores, por no poder producir su alimento. Se clasifican dentro del grupo de los organismos heterótrofos, como nosotros, que debemos consumir alimentos ya elaborados. Dentro de este nivel encontramos una escala según la posición del organismo en la cadena alimenticia. ¿Recordás que al inicio nos preguntamos qué sucede con los animales y las plantas cuando mueren? Pues aquí entra el tercer nivel trófico, los descomponedores. Como su palabra lo indica, ellos descomponen y desintegran la materia orgánica, es decir, los organismos muertos. Absorben y liberan energía al medio,
pero además tienen una función especial en la reserva de nutrientes inorgánicos, de forma que los productores los puedan volver a utilizar en cada uno de estos procesos. Y así, además, se da un desprendimiento de calor al exterior. ¿Se dieron cuenta? Muchas de esas cosas ya ustedes las conocían y las vamos a ocupar para este nuevo tema. El día de hoy veremos la conexión con más detalle entre los elementos vivos y no vivos, que también se llaman bióticos o abióticos. Cuando los organismos mueren, los descomponedores se encargan de desintegrar esa materia orgánica. De esa materia orgánica se desprenden ciertos elementos y estos elementos cumplen o funcionan de diferentes maneras. Ellos entrarán en un camino y en un proceso que es lo que veremos hoy. Este proceso se llama ciclo biogeoquímico. Ahora estamos más preparados para dar un paso más, porque por ejemplo, algunos ciclos de estos que vamos a tratar, ustedes los conocen de manera más general, pero conforme nos vamos haciendo más grandes y maduramos, pues estamos preparados para conocer esos procesos más a fondo. Ahora, planteémonos algunas preguntas, porque para aprender juntos debemos saber qué es lo que qué queremos aprender, qué queremos clarificar, hacia dónde vamos. Y la pregunta que nos haremos es, ¿qué es un ciclo biogeoquímico? Ya algo habíamos aprendido, pero ¿cómo podrían definir ustedes con sus propias palabras un ciclo biogeoquímico? Anótenlo ahí en su cuaderno. Y también preguntémonos, ¿por qué los ciclos biogeoquímicos son fundamentales para la vida? Anoten esa pregunta también. ¿Por qué son fundamentales los ciclos biogeoquímicos? ¿Tienen ya la respuesta? Muy bien, la materia circula dentro y fuera de los ecosistemas e incluyen nuevas formas de vida. Hablamos de la reutilización de los elementos, porque estos elementos no se pierden. Vimos en el esquema cómo la energía se pierde en forma de calor, pero cuando hablamos de los elementos, ellos no se pierden, sino que se reutilizan. Y aquí viene la tercera pregunta. ¿Será que nosotros alteramos el ciclo natural de los ciclos biogeoquímicos? Probablemente ni nos habíamos puesto a pensar o no nos habíamos planteado esa pregunta. Pero ya les explicaba que la energía se distribuye o se desprende en forma de calor, pero los elementos y el agua, en este caso que veremos en esta primera parte del programa, fluye, no se desprende en forma de calor. Estas preguntas que nos acabamos de plantear las resolveremos en el transcurso de la clase y tenemos 6 elementos muy comunes. ¿Cuáles son esos? El hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el azufre, el fósforo y el oxígeno. Ellos tienen una forma particular. Ellos se almacenan en periodos largos o cortos en varios lugares del planeta, en la atmósfera, en la tierra, en el agua o inclusive debajo de la superficie. Los procesos geológicos como el desgaste de las rocas, la sedimentación, la erosión, la subducción de placas, por ejemplo, son algunos procesos que juegan un papel muy importante dentro de los ciclos biogeoquímicos. Ahora, la forma como un elemento se mueve en sus diversas formas y ecosistemas a través de la tierra, superficie y reacciones químicas es lo que conocemos como un ciclo biogeoquímico. Recuerden que el ciclo es un proceso que se da constantemente, no para, sigue dándose, y eso es lo que vamos a estudiar con los elementos. ¿Qué les parece si conocemos un poco más acerca de estos bioelementos? Estoy pensando en que podríamos pedir ayuda para que ustedes comprendan un poquito más, ya que vamos a integrar también el área de la química en este estudio. Entonces, voy a llamar al profe Luis Diego. El profe Luis Diego es el profe de química y estoy segura que nos va a ayudar. Voy a buscar el contacto del profe Luis Diego para llamarlo. Esperemos que me conteste. Vamos a ver. Hola Luis Diego, ¿cómo estás? Soy la profe Caro.
Fíjate que estoy aquí en el programa Aprendo en Casa y le estaba comentando a mis estudiantes que nos podías ayudar con una explicación sobre los elementos químicos. ¿Qué te parece si nos das un repasito sobre estos elementos? Hola, Caro, ¿qué tal? Claro, con todo gusto te ayudo a explicar los elementos que cumplen ciclos biogeoquímicos. Vamos a explicarlos de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que explicar es qué es CHOMS. En realidad, CHOMS es una abreviación que hacemos de los elementos básicos de los seres vivos. En realidad son simplemente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Vamos a ver las características de estos elementos. Primero, el carbono es un elemento esencial para los seres vivos. Todas las moléculas biológicas son a base de carbono. Puede formar muchas moléculas diferentes del carbono por sus características. Y la química orgánica se basa en este elemento, la presencia de este elemento. El otro es el oxígeno, el cual es un no metal que está en estado gaseoso. Es aproximadamente el 21% de la atmósfera, o sea, muy abundante. Es el gas que respiramos. Obviamente, si no hubiera este gas en la atmósfera, nos morimos. Y en el cuerpo humano es aproximadamente el 65% de la masa de una persona. El hidrógeno es el elemento más liviano de todos los elementos químicos. También es el más abundante en el universo. El 94% de los elementos del universo son hidrógeno. También es aproximadamente el 9.5% de la masa de un cuerpo, del cuerpo humano. Y viene el agua, que en realidad el agua no es un elemento químico, sino que es un compuesto, o sea, unión de diferentes elementos. Es aproximadamente el 65% de la masa del cuerpo humano, el agua. Y el 70% del planeta Tierra es agua. El agua obviamente es vital para los seres vivos, ustedes saben, si no toman agua también se mueren. Y la representación del agua es H2O, que significa 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El nitrógeno es el elemento más abundante en la atmósfera, o sea, la parte gaseosa de la Tierra es el 78% de nitrógeno. Es un elemento vital para los seres vivos. En los abonos se usa mucho el nitrógeno porque les ayuda a crecer a las plantas. Y es súper importante en el ADN de los seres vivos. El fósforo, el otro elemento, es poco en el cuerpo humano, solo un 1%, pero es vital porque es una parte muy importante del ADN. Es esencial en la formación de huesos y dientes de los seres humanos. Y el último elemento que vamos a ver es el azufre, que está en estado sólido y es de color amarillo. Es un elemento que es no metálico, ¿sí? Por eso es un polvo amarillento. En el cuerpo humano solamente representa el 0,3% de la masa del cuerpo, pero es muy importante en la construcción de proteínas. Bueno, profe, y eso sería mi explicación. Entonces la dejo para que siga con su clase y a todos los estudiantes un gusto. Espero que les vaya muy bien y que puedan aprender de este tema. Gracias al profe Luis Diego que nos ayudó con este repaso de los elementos, que probablemente ustedes se recordaban, pero es importante siempre repasarlos antes de iniciar el estudio de este tema. Los ciclos no suceden de forma aislada. No veremos cada ciclo como algo que ocurre independientemente, sino que veremos cómo hay una conexión sumamente estrecha entre ellos. El agua es una molécula. Ustedes conocen el agua, ¿cierto? Recuerdan esas características que el profe Luis Diego habló, pero el agua es muy importante. El movimiento de esta es la que funciona muchas veces como transporte de los otros elementos, porque aunque cada nutriente tiene su propio camino, todos pasan por los elementos vivos y no vivos, por el agua, por la tierra, por sedimentos y por la atmósfera. En esta primera parte del programa vamos a estudiar 3 ciclos biogeoquímicos y quiero empezar por el ciclo biogeoquímico del agua, por estas características que les decía. Vamos a descubrir qué es el papel, cuál es la importancia. El agua es extremadamente importante para los seres vivos. Más de la mitad de nuestro cuerpo está compuesta por agua y si hablamos de las células, alrededor del 70% están compuestas por agua.
Ustedes y yo, igual que los demás animales terrestres, necesitamos una fuente de agua para poder vivir. Toda el agua la encontramos circulando, sin embargo, no toda el agua circula con la misma rapidez. Hay algunas masas de agua que circulan más lento. ¿Cuáles podrían ser? Las masas de agua congelada, los océanos, aguas subterráneas, por ejemplo. Hemos visto el ciclo del agua desde la escuela, pero no con la misma complejidad. Conforme hemos ido creciendo, hemos comprendido mejor los procesos. Ahora, si hablamos de los cambios físicos, esos son los que vemos principalmente. Sabemos que el agua se evapora, sube a las nubes, baja, se vuelve a evaporar y así es el ciclo. Pero veamos un poquito más a fondo cómo ocurre el ciclo del agua. A través de un video tomado de acciona.com les explicaré cómo sucede el ciclo del agua. El ciclo del agua. Del total del agua del planeta, más de un 96% es salina. El resto del agua dulce, un 68%, está en hielo y glaciares, y el 30% restante en el suelo. Es el agua de ríos y lagos, la minoritaria, la fuente usada por las personas a diario. El ciclo del agua se está viendo afectado por unos cambios en el clima y porque la extracción de agua se ha multiplicado por 3 en los últimos 50 años. ¿Conoces cómo funciona el ciclo del agua? El agua de la Tierra se distribuye en océanos, continentes y atmósfera, en los que hay cambios y una circulación continua, la circulación llamada ciclo del agua o hidrológico. Este ciclo se mantiene en movimiento por la energía del Sol y por la gravedad, pasa de la superficie terrestre a la atmósfera en forma de vapor y regresa de nuevo a la Tierra en forma líquida y sólida. De la superficie a la atmósfera lo hace en forma de vapor de agua por evaporación, ya sea directa, transpiración de plantas y animales o sublimación. A medida que se eleva el aire húmedo, se enfría y el vapor se transforma en agua. Es la condensación. Las gotas se juntan y forman nubes. Estas gotas se van uniendo en gotas mayores y continúan enfriándose, y pasan a precipitarse en la superficie en forma sólida o líquida. Tras caer se produce la infiltración del agua. Penetra a través de los poros del suelo y allí vuelve a evaporarse por la transpiración de las plantas o se incorpora a acuíferos. La escorrentía es cuando el agua se desliza sobre la superficie del terreno, también circulación subterránea. En el caso de la nieve y el granizo pasan a estado líquido mediante fusión. Una vez que se encuentra el agua en la superficie, comienza de nuevo el ciclo hidrológico. ¿Sabían que los océanos actúan absorbiendo carbono? Es el llamado ciclo de la absorción del carbono. Este ciclo es importante ya que el océano absorbe entre el 25 y 30% del CO2. Por eso, entre más se produce en la atmósfera, más absorción para el océano y peores consecuencias. Esta absorción es positiva porque reduce la intensidad del cambio climático en la atmósfera, pero el CO2 se disuelve en el océano y provoca un aumento en la acidez al combinarse con el agua. A causa de esto, el agua de mar se vuelve corrosiva para las conchas, esqueletos de muchos organismos, provocando graves consecuencias que desequilibran el ecosistema marino. No debemos alterar el ciclo natural del agua. Recuerden hacer de ella un uso responsable, evitar las emisiones de CO2, realizar una extracción sostenible y evitar la contaminación del agua. ¿Se dieron cuenta? Ya ustedes conocían algo del ciclo del agua, pero probablemente no tan a fondo. Ahora, si hablamos del agua, también podríamos mencionar, ya que vimos a la lluvia, al dióxido de carbono. El carbono lo encontramos mayoritariamente en la atmósfera, como dióxido de carbono en forma gaseosa. Sucede que mediante la fotosíntesis, las plantas utilizan el dióxido de carbono que encuentran en el ambiente. ¿De dónde sacan ese dióxido de carbono? ¿Saben ustedes? Por supuesto, de la respiración y también de emisiones de carbono que podemos darnos cuenta, por ejemplo, en la quema de combustibles fósiles, en la deforestación. Todos estos eventos producen que haya un desprendimiento de dióxido de carbono. Las plantas lo utilizan y nos devuelven a nosotros el oxígeno. Por dicha que nos devuelven el oxígeno, porque de él es el que dependemos para respirar.
Pero sabemos entonces ese movimiento, cómo hay un enlace entre las plantas, que son los seres vivos, que muchas veces no cuidamos tanto, pero que son primordiales, porque ellas se llevan ese gas que es tóxico para nosotros y nos devuelven el oxígeno, que es el que necesitamos para vivir. ¿Cómo ocurre entonces el ciclo del carbono? Vamos a apoyarnos también en un video realizado por Ricardo Benavides, donde les voy a explicar cómo ocurre el flujo del elemento carbono a través de los ecosistemas. En este proceso biogeoquímico, el carbono se intercambia entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera de la Tierra. En la atmósfera se presenta en forma de dióxido de carbono al combinarse con el oxígeno, en la hidrosfera en forma de ácido carbónico y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, petróleo y carbón. Mediante las cadenas alimenticias, los animales herbívoros toman el carbono de los vegetales que consumen y los carnívoros lo toman de otros animales que les sirven de alimento. Además, los animales agregan dióxido de carbono a la atmósfera cuando respiran. Las plantas absorben el carbono del agua, del aire y del suelo y luego devuelven una pequeña parte del carbono a través de la respiración vegetal. Las plantas, especialmente los árboles, son considerados como sumideros de carbono porque obtienen más carbono de la atmósfera del que generan. Los océanos también son sumideros de carbono porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono del que libera. Cuando los seres vivos del planeta mueren, en el carbono que está en su interior es absorbido por la Tierra hacia la corteza terrestre, reteniéndolo durante millones de años y con el tiempo es devuelto mediante las erupciones volcánicas. Otras fuentes que agregan carbono a la atmósfera se dan por la explotación de combustibles fósiles, como el petróleo, que sirven para sostener las actividades industriales y de transporte, pero es una emisión de carbono contaminado que representa una fuerte agresión para el planeta. El ciclo del carbono es un proceso que se repite de forma ininterrumpida y es fundamental para la vida del planeta. ¿Se dieron cuenta? De forma gráfica, inclusive, podría ser más sencillo entender los ciclos biogeoquímicos, como este del carbono, porque probablemente si vamos en un autobús o en un carro y vemos una presa, no nos imaginamos todo lo que eso está implicando para el ambiente, todo ese desprendimiento de dióxido de carbono. Hace un minutito les comentaba que la fotosíntesis es un proceso por excelencia que enlaza el ciclo del carbono con el ciclo del oxígeno, que va a ser el tercer ciclo que vamos a ver ahorita, porque el oxígeno es muy importante, además de por lo que les comenté ahorita, de que nosotros respiramos ese oxígeno que las plantas liberan, también hay un papel muy importante cuando ocurre la conversión en ozono. ¿Han escuchado ustedes hablar del ozono y la importancia de esa capa para la humanidad? Veamos a través de este video de Ricardo Benavides también cómo ocurre el ciclo del oxígeno en la Tierra. Las principales fuentes no vivas de átomos de oxígeno para los seres vivos son el oxígeno, el carbono y el agua. Estas tres moléculas se intercambian átomos de oxígeno entre sí de forma continua durante los procesos metabólicos de la biosfera, que está formada por la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. El proceso de transformación del oxígeno a través de estos tres reservorios conforman lo que se conoce como ciclo del oxígeno. La principal fuente de oxígeno para los seres vivos es la atmósfera, donde se encuentra oxígeno y carbono gaseoso. Cuando los animales y los seres humanos respiramos, tomamos el oxígeno del aire que las plantas producen, luego lo exhalamos en forma de dióxido de carbono. Por otro lado, las plantas toman el dióxido de carbono que los animales y seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. De esta forma hay un intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono todo el tiempo. Los vuelven a usar y los reciclan en un proceso conocido como ciclo del oxígeno. Otra forma en la que circula el oxígeno es a través del agua que se encuentra en los animales y los seres humanos, la cual se elimina a través de la transpiración y aparte también es utilizada en procesos metabólicos. De esta forma, sus átomos de oxígeno pueden volver a la atmósfera por medio de la respiración y la descomposición de organismos. En el caso de las plantas,
el carbono y el oxígeno presentes en el dióxido de carbono pasan a formar parte de la materia orgánica de las plantas. Tanto en la respiración como en la descomposición de la materia orgánica devuelven el oxígeno a la atmósfera en forma de agua y dióxido de carbono. Otra parte del ciclo natural del oxígeno que es fundamental es su conversión en ozono. El ozono se forma cuando los rayos ultravioleta rompen las moléculas de oxígeno que se encuentran en la atmósfera, dando como resultado átomos de oxígeno libres que se vuelven a juntar con otras moléculas de oxígeno formando el ozono, que es fundamental para la formación de la capa de ozono, que protege a la Tierra de los rayos ultravioleta del Sol. Fotosíntesis, carbono y oxígeno. ¿Vieron qué gran relación? Se habían puesto a pensar, es muy importante que siempre analicemos estos aspectos. ¿Se dieron cuenta? Tenemos aquí algunos elementos que ustedes tienen en su casa y que les voy a mostrar porque los ocuparemos ahorita después del próximo corte. Tenemos agua, todos tenemos agua en nuestra casa. También tenemos bolsas con cierre hermético, cinta adhesiva, tinte vegetal y marcadores permanentes. Esto lo vamos a necesitar después del corte, así que no se despeguen y sigan aquí en Aprendo en Casa, porque nos quedan 3 ciclos por ver.